Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Peccatoribus. Estamos en la tercera temporada, como ustedes saben, porque estamos seguros que están siempre atentos a las notificaciones de todas las plataformas en las que estamos escuchándonos y muy Atentos, eventualmente atentas y atentes. viéndonos. Atentos, Exactamente. atentos y atentes porque este programa es inclusivo, es para todas, todos y todes. No importa sus pronombres, no importa con qué género se identifiquen o si no se identifican con ninguno también está bien. Es un programa básicamente de jotos por jotos y para jotos, pero abierto a todo, a todas las personas, sin importar su género. Y bueno, Así hoy, es. ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy estamos nuevamente Ignacio Torres, Luis de Pablo, acompañándolos y queremos hacer una especie de liga con el episodio anterior que hablamos de este caso tan apasionante que nos contó el jovencísimo Emanuel sobre estos sodomitas de Valladolid y queremos abundar en esta cuestión de la sodomía, los putos, como se les decía en ese momento de ordinario que son ejemplares y que están separados por décadas. Vamos a hablar hoy, Luis y yo, de dos casos más, uno de 1657 que es muy conocido, y otro de 1711 que nos lleva otra vez, gracias a nuestra imaginación y los archivos, a tierras michoacanas. Pero ya llegaremos a eso. Sí, exacto. Primero vamos a empezar con un escándalo, quizá el escándalo más importante de todo el periodo colonial y bueno, yo diría que en cuanto a cantidad, pues quizá más grande incluso que el del baile de los 41 de principios del siglo XX, que fue, como decías, este escándalo ocurrido acá en la Ciudad de México, en capital del virreinato de la Nueva España en 1657, en la época de el virrey Francisco Fernández de la Cueva, perdón, duque de Albuquerque, este, que por cierto, googleenlo, su retrato es muy chistoso de un personaje importante de la corte, tenía un bigotazo realmente admirable. Bueno, todo empezó un 27 de septiembre de 1657, cuando una mujer, una mestiza, así lo dicen los archivos judiciales, llamada Juana de Herrera, acudió a la sala del crimen de la Ciudad de México para denunciar haber visto a dos hombres que decía, bueno, aparentemente unos niños estaban jugando ahí a orillas del lago de Texcoco, cerca de San Lázaro, en el oriente de la Ciudad de México, una zona que, bueno, hoy está completamente urbanizada. En esa época, pues era una zona, digamos, lacustre, donde iban, bueno, los niños a jugar, las mujeres a lavar la ropa, una zona marginal, precaria, con pocos servicios. Bueno, pues ahí unos niños descubrieron a dos hombres, a dos varones, que estaban jugando como perros, así le dijo el niño a esta lavandera, que fue a ver inmediatamente lo que su reacción fue correr a ver a esos jóvenes y descubrió que Dijo unos estaban, Terians. exacto, estaban terians. Corrió a verlos y descubrió que estaban uno encima del otro, ambos quitados los calzones, así fue como lo describió. Dijo más tarde que reconoció a uno de ellos como Juan Galindo, este, y acudió, como decía, como sabía que eso era un pecado y un delito. Hay que decir que en esa época, ya lo habíamos señalado, no había una separación clara entre los pecados y los delitos. Digamos que ambos se los perseguía la ley casi pues como por igual. Eh, bueno, acudió pues al alcalde del crimen, un señor llamado don Juan Manuel de Sotomayor, que empezó a investigar, como a partir de esa denuncia de que había un tal Juan Galindo, que era uno de los dos, pues lo buscó. Y resulta que empezó a preguntarle ahí a los vecinos del rumbo de San Lázaro, y resultó que el tal Juan era más conocido por el nombre de Cotita o de Cotita de la Encarnación. Era un mulato. Bueno, yo diría, la verdad, para estándares actuales, aunque bueno, es difícil poner categorías modernas a épocas del pasado, pero para estándares actuales yo diría que se trataba de una mujer trans, ¿no? Alguien que se le había asignado al nacer el género masculino, el género de hombre, pero que se vestía de mujer, adoptó un nombre de mujer, de Cotita
de la Encarnación, hacía labores de mujer, decía, caminaba bamboleando las caderas, usaba pañuelos en la frente, cintas de colores en las mangas de su jubón, Melindres. preparaba tortillas, lavaba la ropa y saludaba a los jóvenes llamándoles mi alma, mi vida o mi amor. Así lo dice el archivo. Es decir, lo que entonces, como dices tú, se llamaba un puto. Por cierto, la palabra joto no se usaba todavía en esa época, no hay ninguna evidencia de que se usara esta palabra. Puto sí, y desde luego ya en lenguaje más formal, sodomita o somético. Bueno, el caso es que el alcalde del crimen, eh, cuando digo alcalde del crimen, quiero decir como el jefe de policía, digamos, el equivalente al jefe de policía, fue a prenderlo a su casa en el barrio de San Pablo. eh, no lo encontró, pero encontró a otro individuo llamado Tomás de Santiago, que a su vez le dio más pistas. Total que siguió investigando ahí con la gente del rumbo, y empezó pues, a averiguar que no era solo él o ella, sino que había un grupo grande de personas que con cierta regularidad y en espacios públicos, eh, normalmente, como decíamos también en el episodio pasado, en ocasión de fiestas religiosas, como eran casi todas las de esa época, tenía relaciones sexuales con otros varones. Eh, en particular, aparentemente los descubrió infraganti. No, no sé qué querría decir infraganti, supongo que no en pleno acto, pero digamos en plena fiesta de jotería con otros cuatro hombres. José o Josep, la ortografía de la época, todavía termina el nombre de José con PH, entonces Josep Durán, Jerónimo Calvo, con B grande, con B alta, Miguel Jerónimo y Simón de Chávez. ¿Sabes? Todos fueron apresados, perdón, y comparecieron ante el Tribunal Supremo. Eh, en general, todos negaron los actos, menos un tal Miguel Jerónimo, que los reconoció y a partir de esto fueron empezando a tirar del hilo, fueron descubriendo más nombres, más fechas y descubrieron que había una gran red de homosexualidad, que Ajá. no solo ahí en el barrio de San Lázaro, sino en la Ciudad de México, incluso en las ciudades de Puebla y Tlaxcala. Este, Ahora sí que se fueron como hilo de media. exacto. Y lo cual, pues, no es raro, porque las técnicas investigativas, digamos, de la policía de esa época no eran muy distintas a las de la policía actual, ¿no? E incluían torturas, quizá Sí. no de guacanazos, pero sí diversas torturas que muy, muy eficientes para sacar la verdad. Por cierto, algo muy importante que hay que mencionar, ya lo mencionaba yo el episodio pasado, no era la Inquisición la encargada de procesar estos delitos, ¿no? Eran delitos del fuero común, era la sala del crimen la que se encargaba. La Inquisición solo se encargaba de procesar, de investigar delitos que tenían que ver con la ortodoxia de la fe. Es decir, si la gente tenía ideas raras, ideas locas sobre Dios, sobre la religión, o el otro caso es, bueno, si tenían que ver con sacramentos o si eran los responsables sacerdotes, cosa que al menos hasta ese momento no había. Bueno, se encontraron y ahí en los archivos están varios nombres de los acusados. Un caso particularmente interesante era un español llamado Cristóbal de Victoria y es particularmente interesante porque, según se calculaba, tenía aproximadamente 80 años. Eh, Oh my Le God. apodaban Señora la Grande, dicen que era algo generado. Este, por cierto, en este caso era, bueno, siendo español, como ustedes saben, era la casta, ¿no? El tipo, la calidad de persona más alta en la Nueva España. Quizá por esto es que, según se dice, por intercesión de la virreina, eh, se apiadaron de él, oficialmente no por su condición de español, sino por su avanzada edad, y a él pues no lo ejecutaron, no lo quemaron. Bueno, el caso fue tan grande, la verdad es que no es el primero, como ya habíamos visto en el episodio anterior, no fue el primer
caso de sodomía, pero sí el más numeroso. Es decir, nunca había habido un escándalo tan grande. Hubo en total, fíjate nomás, 123 detenidos. Es decir, más del doble de los 41 en el Ajá. 1901. Y esto, pues, en una ciudad todavía, pues, mucho más pequeña, con mucho menor población. Así que fue un escándalo mayúsculo que incluso llegó a oídos del rey de España, el rey Felipe IV, quien envió una carta al, al virrey, que decía que se excusen pecados públicos escandalosos, castigando con severidad los que fuesen manifiestos, haciendo grande aprecio de obligación a Dios en procurar limpiar las repúblicas de los que viven relajados y las estregan. ¿Qué quiere decir esto? Con un lenguaje tan barroco, tan del siglo XVII, pues básicamente hay que castigarlos con todo el rigor de la ley. Y efectivamente, cuando, bueno, tardó mucho el proceso, ¿no? Llegó la carta hasta allá, hasta España y luego regresó. Tardó todo un año más, hasta 1654, perdón, 1658, fue que llegó pues ya el juicio a hacerse. Otra cosa interesante es que uno de los acusados dijo, a ver, que desde niño, una vez que había enfermado de tabardillo, por cierto, Ah. este, eh, sus tías que lo cuidaban y creían que ya se iba a morir, habían llamado a un sacerdote, a un jesuita llamado Mateo de Urroz, para darle los últimos sacramentos, y en la confesión, el tal Jerónimo le dijo, no sabemos en qué momento, pero bueno, era muy joven, el tal Jerónimo confesó que había tenido relaciones sexuales, y el padre Mateo, en vez de excomulgarlo, dijo, ah, sí, cuéntame más, me interesa, enséñame dónde te tocaron, a ver, muéstrame, hazme una demostración. ¿Así? Pues así lo contó él, así lo contó Jerónimo Calvo. Por esta razón se investigó también al padre Mateo, se le buscó, pero cuando llegaron a su casa, resulta que bueno, ese caso sí se pasó a la Inquisición. Sí, el Ajá. caso del sacerdote Mateo de Urroz sí lo llevó la Inquisición, pero la verdad es que no llegó muy lejos porque de aquí a que se pasaba de una instancia a otra, se tardó todo un año, ¿no? Digamos que ya para 1659 fue cuando ya lo fueron a buscar a su casa y les dijeron, ya hace mucho que no vive aquí, ya se fue a Guadalajara, perdón, a Guatemala. Este, Así que pues ya, le perdimos la pista. Ese, curiosamente, igual que esta señora, la grande, no este señor de 80 años, y en general, casualmente, los de más alta calidad, es decir, los españoles, los de más dinero, los señores más principales, digamos, no se les pudo probar nada. Cosa que, por cierto, es algo bastante común en esta clase de casos. Este, no, porque a pesar de todo, a pesar de la mala fama que tiene la justicia novohispana, bueno, del español en general, del Imperio Español y de la Nueva España, y que sigue teniendo la justicia de México, pues sí había que probar con bastante claridad, ¿no? Que se hubiera cometido el delito. Y este es un delito muy difícil de probar. Nadie había sido, o casi nadie había sido descubierto infraganti. Los testigos se contradecían entre sí. Básicamente, eh, pues tenía que haber confesiones y revelación clara. Total, que eh, a solo algunos se les condenó a morir. 15 para ser precisos. Se les sacó de la Real Cárcel de la Corte que estaba en el Palacio Virreinal, se les llevó por la calle del Relox hacia el norte, lo que hoy es República de Argentina, y hasta la Plaza de Santo Domingo, no porque ahí estuviera el Palacio de la Inquisición, sino ahí les dieron vuelta, digamos, en Donceles, hacia el oriente, llegando al Barradón de San Lázaro, y ahí sí estaba el quemadero. No el quemadero de la Inquisición, que estaba junto a la Alameda, sino el quemadero, digamos, civil. Este, bueno, de estos 15, a uno de ellos, un joven llamado Lucas Mateo, menor de edad, justo por ser menor de edad, se le perdonó la pena de muerte. Y en cambio, bien buena onda,
fue condenado nomás a 200 azotes y a ser vendido como mortero a trabajos forzados, 6 años de trabajos forzados. Todos los demás sí fueron, bueno, los otros 14 sí fueron condenados a morir en la hoguera. Fueron quemados vivos a las 8 de la noche del martes 6 de noviembre de 1658. Repito, en el quemadero de San Lázaro. Creo que como homenaje a ellos valdría la pena repetir sus nombres. Eran Juan de la Vega, alias Cotita, Miguel Jerónimo, alias La Sangarriana, Durán, Jerónimo Calvo, Simón de Chávez, Juan de Correa, alias La Estampa, que por cierto era el apodo, bueno, casi todos estos eran apodos de prostitutas famosas, de trabajadores sexuales que eran verdaderas estrellas, ¿no? Que se dedicaban un poco a la actuación, ¿no? Que salían en el teatro, que eran verdaderas divas, ¿no? Celebridades femeninas de la época. Y bueno, estos señores adoptaban, pues, como si fueran drag queens, ¿no? Ujú. Adoptaban que se ponían el apellido de, no sé, de diseñadoras o de famosas. Bueno, estas igual adoptaban nombres de, básicamente, de prostitutas famosas. Cristóbal, bueno, sigo, Juan de Correa, alias La Estampa, Cristóbal de Vitoria, Nicolás de Pisa, Benito de Cuevas, Miguel de Urbina, Domingo de la Cruz, Mateo Gaspar, Juan de Isita y Juan Martín. Repito, el ajusticiamiento, es decir, la quema, se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1658. Fue notificado al virrey, perdón, del parte del virrey, que la verdad es que estos casos difícilmente llegaban a oídos del virrey, ¿no? La máxima es como si llegara el presidente de la República y lo dijeran en su En la mañanera. mañanera. Exacto. Pero bueno, como en este caso eran tantos, repito, más de 100 los involucrados, y bueno, eh, 14 los ejecutados, los quemados, un número altísimo, nunca antes visto en la Nueva España. Bueno, el virrey le escribió al rey Felipe IV pues para decirle que esto había ocurrido, cuál había sido el resultado. Como un poco como epílogo, diré que el escándalo fue tan grande que sí la gente, digamos, lo sabía, un poco igual que el caso de los 41, en el libro de Las locas, el sexo y los burdeles de Salvador Novo, de 1972. Novo habla con bastantes detalles del caso, pero bueno, ese no es un libro académico, no es un libro de historia como tal, no cita los archivos, aunque la verdad es que, de hecho, hay bastantes equivocaciones. Una de las peores es decir que fue la Inquisición la que había quemado a estos individuos, cosa que, repito, no fue el caso. Y fue hasta 1986 cuando el historiador francés Serge Grushinsky publicó un artículo en un libro colectivo que se llama Las cenizas del deseo, homosexuales novohispanos a mediados del siglo XVII. Eh, Repito, este se publicó en 1986. Eh, una época en que uno pensaría, ya, es una época relativamente reciente, ¿no? Ya para esa época había marchas del orgullo, era un tema, pues, bastante abierto, y sin embargo, era rarísimo que digamos, los historiadores académicos normales, ¿no? Entre comillas, serios, hablaran de temas como la sexualidad y sobre todo de la homosexualidad. El tema siguió creciendo más, fue retomado por un libro, bueno, y otros escándalos, muy, muy bueno. Me parece que no ha sido traducido al español. Se llama Sins Against Nature, Sex and Archives in Colonial New Spain, o sea, pecados contra natura, sexo y archivo en la Nueva España colonial, de Seth Tortorici, un historiador americano. Este libro publicado en el 2018, hasta donde yo sé, no ha sido traducido ni publicado en español. Y también, bueno, esto de parte de la historia, ¿no? De la historia académica, eh, científica, con algo de comillas, pero quizá lo que más ha dado a conocer este caso, lo que más sirvió para difundir este caso, no fue un libro de historia, sino un libro de poesía de Luis Felipe Fabre, este, eh, publicado en el 2010, que se llama La sodomía en la Nueva España,
que, repito, no es una investigación historiográfica, sino un libro de poesía muy bueno, por cierto, se los recomiendo mucho, a mí me gusta muchísimo, eh, inspirado específicamente en ese escándalo, en el caso de estos, de Cotita de la Encarnación, que ya vimos, no fue la única, y de los otros sodomitas que fueron quemados allá en San Lázaro en 1558. Bueno, descubiertos en el 1557, quemados en el Mil 50. seiscientos cincuenta y siete Sí, ¿qué dije? Eh, 500. no, 600, mil Sí. seiscientos. A mediados del siglo XVII, la época del barroco, ¿no? La época en que estaba viva Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Sigüenza y Góngora, se estaba construyendo la catedral, bueno, la catedral se estuvo construyendo por todo el periodo colonial, pero bueno, eh, ya se estaba, digamos, constituyendo la Ciudad de México como una de las más modernas y ricas del orbe hispano, ¿no? Y en realidad de todo el mundo. Era, digamos, el punto de unión entre Europa, América y Asia, ¿no? Aquí llegaban las caravanas desde Veracruz. Llegaban a la Ciudad de México, de aquí salían a Acapulco y partían hacia Filipinas. Así que era, pues, en esa medida, bueno, y en muchas otras, la Ciudad de México era una urbe importantísima y bueno, a ninguna urbe importantísima, a ninguna metrópoli, a ninguna gran ciudad le puede faltar sus espacios de cruising, sus escándalos de joterías. Bueno, la verdad es que en este caso, pues tiene un final trágico con la muerte, nada menos que en la hoguera, de 14 individuos. Y bueno, eh, con eso, si quieres, te paso la batuta, las cámaras y micrófonos a ti para que cuentes del otro caso en un lugar, pues, no tan central, digamos, en el Ujú. mexicano, casi, que es Valladolid de Michoacán, ¿no? Sí, sí, digo, se piensa en, justo como dices, en la Ciudad de México, que era la muy noble y leal, esa fundada por el gran conquistador Hernán Cortés, que para la época ya tenía una muy mala memoria en realidad, porque tampoco fue muy reconocido al principio, pero luego el rey ya le sacó la vuelta y murió prácticamente desterrado de las buenas conciencias y la buena memoria, pero finalmente tenía muchas capas de importancia la ciudad y siempre se piensa justamente en estos escándalos en los espacios urbanos, ¿no? Como ya hemos visto en muchos otros episodios del podcast, siempre hay una suerte de autoexilio a ese punto urbano que eh, posibilita muchas cosas a cargo o a cuenta de una suerte de invisibilización a partir de ese lugar mucho mayor comparado con el que se viene, ¿no? Cualquier otra ciudad durante el siglo XX, pues era mucho más pequeña que la Ciudad de México, no había punto de comparación. Ya ahora hay una nivelación un poco mayor, pero finalmente la ciudad es el punto de anonimato, digamos, un anonimato que permite hacer. Y estos casos, el que vimos en el episodio anterior y este otro del que les voy a contar ahora, tienen lugar afuera de esos grandes lugares. Por supuesto, el caso de Pedro Quini, que sí fue encontrado muy en infraganti y con un chorrazo de sangre y la ropa manchada como evidencia de lo que había sucedido, y ahí no había manera de sacarle la vuelta. Sucedió, por supuesto, en la capital, de Morelia, que para entonces, bueno, en la capital de Michoacán, en Valladolid, que para entonces ya era la capital civil y eclesiástica, que se había trasladado de Pátzcuaro en 1578-79, si no mal recuerdo. Pero finalmente pues era una ciudad de tres calles, como nos lo dijo Manuel la semana pasada. O sea, decimos ciudad de Valladolid, pero entendiendo lo que era una ciudad en el siglo XVII, ¿no? Todo sucedió entre Iguazio, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, como tres lugares importantes para este caso de Francisco Luis y Pedro Valeriano. Eran originarios de Tzintzuntzan, pero fueron a una fiesta a Iguazio, a la fiesta de San Francisco, que es en octubre, el 4 de octubre. Entonces hicieron este traslado a Iguazio
para ir a la fiesta y tal. Entonces, hay una constante en estos casos que hemos revisado, ¿no? En el caso de Pedro Queenie, había sido la fiesta de la Asunción en Valladolid. Cotita de la Encarnación andaba por ahí, por allá en las fiestas y siempre estaba presente y bailaba las tiranas, como dice Luis Felipe Fabre en este muy hermoso poema que mencionaste, que dice que bailan ese baile que es muy lascivo, que se llama Las Tiranas y que se la pasa de fiesta en fiesta, troquelando su dinero a partir del cuerpo, ¿no? Este cuerpo que se remitía a un deseo impío y a un pecado nefando, ¿no? En este caso es la fiesta de San Francisco en la que sucede todo. Los cachan en una guacatal en las afueras de Iguazio a Francisco Luis y Pedro Valeriano. Los sorprende Isabel María, que es una mujer que los conocía, que conocía a María, la esposa de Francisco Luis, que María sabía que Francisco Luis, su esposo, y Pedro Valeriano, su yerno, tenían una relación muy cercana y lo había reñido muchas veces, lo dice así en su declaración, que había reñido a Francisco Luis por tener ese tipo de relación con su yerno y que a partir de eso ella llevaba muy mala vida. O sea, el marido la trataba mal. Francisco Luis estaba en una relación muy cercana y muy devota con su antiguo yerno, Padre Valeriano. Su hija había muerto. Pedro Valeriano ahora vivía ahí con ellos y tenían este acuerdo y esta suerte de exclusividad. O sea, hay muchos elementos que se repiten de los casos que revisamos con Cotita y en el episodio anterior, pero hay una diferencia en el sentido de que funcionaban como una pareja. No es que estuvieran como parte de una red de sodomitas en lo profundo del Michoacán del siglo XVIII, sino que tenían una relación de exclusividad. Eran solo ellos, Francisco y Vale. Pedro. Sí, eso tiene digamos, un contorno distinto en este caso, o le otorga un contorno distinto al caso, porque no se trata de estar así que joteando por aquí y por allá, sino que habían aprovechado el traslado de Sinsunzan a Iguazio para la fiesta y se les perdieron al grupo con el que iban y pues se fueron allí al aguacatal para entre aguacate y aguacate hacer ellos su guacamole, ¿no? Entonces los cacharon ahí en el aguacatal en octubre de 1711, pero la denuncia se da hasta después y es hasta el 2 de diciembre de 1711 que inicia el caso para efectos de la Real Justicia, ¿no? Entonces, se seguía de oficio este delito y van y los aprenden a Francisco Luis y a Pedro Valeriano. Los trasladan a la cárcel pública de Pátzcuaro, que era, digamos, como el centro poblacional mayor, de mayor tamaño en ese momento, en esa zona, donde había una cárcel que los pudiera resguardar con todos los debidos procesos y cuidados. Entonces los llevaron ahí y prácticamente estuvieron 2 años ahí encerrados en lo que duró todo el proceso. El proceso duró entre el 2 de diciembre de 1711 y el 19 de octubre de 1713. Hay una serie de procesos que se van enlistando ahí en todas las declaraciones que se dan. Llevan a gente a declarar, Isabel María va a ratificar su declaración o bueno, la acusación que hizo y por la que fueron apresados. María, la esposa de Francisco Luis, va y también declara, el esposo de Isabel María declara. Va mucha gente a decir que ellos habían sabido y que era sabido en el pueblo, que eran putos. Entonces, realmente se trataba ahí de, pues, como un secreto a voces, ¿no? Era conocido, era sabido, era de alguna manera tolerado por lo que parece, porque además no solo toda la vinculación y la relación entre Francisco Luis y Pedro Valeriano previo al proceso, sino ya una vez que habían sido sorprendidos no solo por la esposa de Francisco Luis, sino que Isabel María tardó entre el 4 de octubre y el 2 de diciembre al menos un par de meses para hacer la acusación. Entonces, digo, en ese momento también decir justicia expedita era 10 años. Por todos los procesos y todas las limitaciones de comunicación y de traslados que eran necesarios, que pues no era nada comparable con las vías de comunicación que tenemos ahora en todo sentido,
pero finalmente sí hay ahí un lapso de 2 meses entre el acto infraganti y la acusación y el inicio de todo el proceso jurídico. Hay esta serie de acusaciones, de ratificación de la acusación. Por supuesto, las preguntan a Francisco Luis y a Pedro Valeriano y ellos lo niegan. Dicen que ellos estaban borrachos y que uno ni, que no se acuerda a dónde fueron y que no estaban juntos y que nunca en su vida han visto a Isabel María, entonces que no saben de qué está hablando. Isabel María dice, por el contrario, que Pedro Valeriano, al ser descubiertos, agarró sus calzones, se los subió y salió corriendo, mientras que Francisco Luis se tapó todo el cuerpo y la cara y que después de un rato se levantó y que les aventó piedras a Isabel María y a su sobrina, una niña de 12 años, que también los había visto y que igual nuevamente los vio, corrió con la tía y la tía fue corriendo a ver y les dijo que por qué estaban haciendo eso, si había tantas mujeres para hacerlo, que por qué lo hacían entre ellos, ¿no? Entonces, creo que hay ahí sí, en este caso, una elección por parte de Francisco y Pedro de mantenerse en esa relación no solo sexual, sino podríamos decir sexoafectiva. Podríamos inferir a través de estos indicios, ¿no? Que así lo era, ¿no? Entonces, se da todo el proceso, ellos encerrados en la cárcel, van declaraciones, vienen declaraciones, se les hace una revisión física a los dos y se encuentra que Francisco Luis no tenía, y lo pone así, ninguna corrugación en la parte trasera, entonces que estaba ahí como muy usado, muy usada esa vía de acceso a su cuerpo. Y entonces ahí estaba la prueba de que sí había sucedido, que sí habían cometido el pecado nefando, por más que ellos lo negaran y por más que dijeran que estaban borrachos ese día y que no se acordaban. De cualquier manera, digamos que los cirujanos convocados a hacer esa revisión física encontraron que Francisco Luis tenía una dilatación anal importante y que había ciertas fricciones en el miembro viril, en el pene de Pedro Valeriano, y entonces dijeron, claro, aquí está la prueba, por más que lo nieguen, estaban ahí cometiendo el pecado nefando. Y entonces les dan la sentencia, que era la sentencia común para el caso, que era pues morir en la hoguera, ¿no? El asunto es que tuvieron un muy buen defensor, Tomás de Vega y Mafra, que les llevó a la apelación de esta sentencia, llevaron la apelación a Ciudad de México, o bueno, la trajeron a Ciudad de México, obviamente todo esto tardaba los meses y los meses. Una vez que se aceptó la apelación de la sentencia, Tomás de Vega y Mafra armó toda una estrategia de defensa, llevó testigos de toda la gente con la que habían viajado de Tzintzuntzan a Iguazio para decir, no, pues es que él iba conmigo, sí, un rato se nos desapareció en la fiesta, pero pues eso pasa. Pero al día siguiente, lunes, que fuimos a la misa en la mañana, yo lo vi que estaba ahí sentado en la iglesia, entonces pues no hay manera de que hubieran pasado la noche en el Aguacatal de Iguazio si estaban al día siguiente en Tzintzuntzan en misa y yo llevo varios testigos que corroboraron esa otra versión, ¿no? Entonces, me parece que fue una estrategia muy bien armada, no sé a cuenta de qué, pero bueno, Tomás de la Vega y Mafra, si es que no tenía otra implicación, a lo mejor podríamos decir gremial con estos dos sodomitas, a lo mejor sí se tomó muy en serio su trabajo como defensor. Entonces hizo este trabajo, se hizo la apelación, tardó por supuesto otro montón de tiempo en dictaminarse todo lo que venía a cuenta eh, de este caso y albricias revocaron la sentencia. ¡Yay! Aplausos, por favor. No los quemaron, no los quemaron, los iban a llevar al quemadero, ahí en Pátzcuaro, revocaron la sentencia, no los quemaron. Sin embargo, sí dijeron, bueno, vamos a tratar de sacarles la verdad por tormento, y entonces les hicieron el tormento a los dos. Eso sí estuvo digamos, estipulado en esta nueva sentencia o en este último nuevo proceso previo a la sentencia final, una vez que se había revocado la de la pena de muerte.
Los volvieron a examinar los cirujanos, obviamente habían pasado ya casi 2 años, ya a Francisco Luis se le habían cerrado todas las cavidades, a Pedro Valeriano se le habían sanado todas las fricciones y por supuesto no encontraron ningún indicio de uso pecaminoso de sus cuerpos, ni de sus partes traseras ni delanteras, entonces ya no tenían esa evidencia a su favor. De cualquier manera les hicieron el tormento, ellos se mantuvieron firmes en negar todo cargo, que eso la verdad es que está muy de señalar y muy de aplaudirle su estoicismo, porque además en las declaraciones y cómo está ahí relatado, indica que cómo les iban dando vueltas de cuerda en esta tortura, que los iban jalando así como que les jalaban las extremidades. Y entonces dice, y se le dio primera vuelta. Y dijo Pedro Valeriano, ay Dios mío, ay Jesús, ay me duele, ay Madre mía de Santísima y no sé qué. Entonces a cada vuelta de cuerda van anotando ahí todos los gritos que daban los pobres Pedro y Francisco. Total que a la tercera vuelta, como se mantenían en decir que no habían cometido nada, soltaron la cuerda, el aparato de tormento, los dejaron ya descansar, solo fue digamos, ese curso de tortura y decidieron que iban a ser condenados a trabajos forzados. Francisco Luis a 8 años de trabajos forzados y Pedro Valeriano 5. Entonces, de cualquier manera, digamos que no fue como que algo fácil o sencillo de llevar, 5 años y 8 años de trabajos forzados. Pues no eran cualquier cosa en aquellos momentos, en aquella época, pero finalmente evadieron la muerte en el quemadero, ¿no? No fueron quemados vivos, que eso ya es pues un gran alivio, aunque pues sí les tocó como condena varios años de trabajos forzados. Ya, por supuesto, ahí termina toda la noticia que se tiene de Francisco Luis y Pedro Valeriano. No hay manera de saber qué pasó después, si sobrevivieron a estos años de trabajos forzados. Francisco Luis tenía 55 en el momento que inició 55 años en el momento en que inició el proceso. Entonces lo habrá terminado de 57. Pedro Valeriano tenía 30 cuando los apresaron, habrá terminado el proceso de 32. Entonces, bueno, no estaban, digamos, para la visión actual, no eran viejos, ni uno ni otro, pero pues sabemos que en ese momento las condiciones de salud, de higiene y de posibilidad de restablecerse, si es que había alguna herida o alguna enfermedad, pues eran mucho menores que ahora, ¿no? Entonces, posiblemente en el curso de ese trabajo forzado algo habrá pasado y quizá no sobrevivieron. Pensemos, quiero pensar que sí, que cumplieron sus condenas y que se reencontraron muy amorosamente en algún punto del virreinato de la Nueva España y vivieron felices para siempre. Oye, ¿y sabemos qué pasó con la tercera en discordia? O sea, la hija de uno y esposa del otro. La hija había muerto, entonces Ah, es verdad, es verdad. Por eso Pedro Valeriano estaba ahí con ellos. Este, mm, la esposa no vuelve a aparecer en el proceso, o sea, sí va y da su declaración y dice que ella sabía, que los había visto varias veces, no en el acto sexual, pero sí dormidos digamos, en una pieza o en un jacalito adyacente a la casa principal, posiblemente usado como bodega o donde guardaban animales o algo así, y que los había visto al menos en un par de ocasiones dormidos uno junto al otro. Entonces, digamos que podría ser como el cigarrito poscoital. Los había visto en el cigarrito poscoital, al menos un par de veces, que ella le había reclamado a Francisco Luis y que le daba mala vida por eso, o sea, obviamente no la quería y estaba enamorado de Pedro. Podríamos hacer esa asunción en este momento, o esa interpretación, pero no vuelve a aparecer, entonces seguramente no fue de esas esposas estoicas tipo Amadita Díaz de estar ahí pegada al marido que no la quiere. Posiblemente
bueno, estuvo los 2 años encerrado Francisco Luis, de los 2 años del proceso estuvo encerrado en la cárcel y posterior a eso salió a este trabajo forzado, entonces pues seguramente no volvieron a vivir juntos con la esposa. Sí, no hay más noticia de ella, pero podríamos hacer esta posible interpretación de lo que pasó con ella, ¿no? Lo sabía, la trataba mal y entonces seguramente fue también para ella un alivio que se hayan llevado al marido, pues no sé si golpeador, pero sí maltratador, de su casa, ¿no? Changos. Yo creo que sí, se sintió aliviada de ya no estar cargando con el viejo lesbiano. Pero bueno, no hay manera de saber más porque finalmente estas eh, pedazos de vidas, podríamos decir estos pedazos de vidas, estas biografías inconclusas y pasadas a través de la mirada jurídica y de digamos, las construcciones o las fórmulas discursivas de estos documentos jurídicos tienen siempre unas fórmulas de inicio que son fijas. Entonces van atravesadas a través de esto, estas historias, y terminan un poco pues despojadas de toda la dimensión propiamente vital o emocional, podríamos decir, de alguna manera, de estas existencias, ¿no? Entonces, como está pasado a través podríamos decir, del colador jurídico, pues se pierde todo eso y se quedan únicamente datos fríos y algunos detalles, pues un tanto que leídos suenan un tanto graciosos, pero que son muy mórbidos, como estas aclamaciones a la divinidad que hacían uno y otro cuando los estaban atormentando. Eh, pero más allá de eso, que es, me imagino, una manera de respaldarse documentalmente de que realmente hicieron la tortura y que la estaban haciendo como debía ser. Por eso lo registraban, ¿no? Todos los gritos para decir, pues hicimos un buen trabajo. No porque les importara realmente el dolor que estaban infligiendo en los acusados, ¿no? Tiene esa valoración. Entonces, a través de estos indicios es que hay que o podemos hacer este ejercicio de posible reconstrucción de historias que durante mucho tiempo han estado fuera de la historia. Como decías, este libro de Las cenizas del deseo del 88 que parecía muy un punto en el tiempo muy cercano, pero que finalmente sí abrió brecha en ese momento y que aún ahora, 40 y tantos años después, seguimos, bueno, casi 40 del libro, seguimos intentando hacer que estas historias o tratar de recuperar estas historias no sea algo excepcional, ¿no? No sea algo visto como, pues sí, algo, de cierto valor, pero que tiene que ser eso, una excepción al estudio histórico de los grandes temas, ¿no? Finalmente hay historias que parece que no existen, pero que están ahí de manera latente y que son indicios que, por supuesto, no permiten afirmar cosas ni reconstruir vidas completas, pero sí rasgos compartidos, me parece, ¿no? En estos casos de 1601, 1657 y 1711, hay elementos que permiten hacer una conexión en una manera de vivirse sabiéndose fuera de cierta norma, obviamente sin decir que se trataba de un orgullo, porque no existía y no habría posibilidad de poner esa categoría y esa visión del mundo que tenemos ahora a esos siglos, pero sí al menos una necesidad y una decisión de afirmarse como tal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pedro Queenie creo que lo tenía de alguna manera, creo que por supuesto Cotita al decir y pedir que la llamaran Cotita, estaba ahí autoafirmándose con ese nombre, con ese mote, que era un mote despectivo, pero que ella lo resignificó al usarlo como nombre propio y nombre elegido, o elegir ese nombre que le habían dado. Y en el caso de Francisco Luis y Pedro Valeriano, podemos hacer esta asunción de que estaban en una relación exclusiva entre ellos, ¿no? Sí, pues es muy interesante cómo tratar a estas, sí, es una cuestión interesante cómo tratar a estos individuos, ¿no? Ujú. Porque no eran activistas, No. no eran luchadores sociales por una causa,
fueron víctimas, sin duda, fueron víctimas de un sistema homofóbico o opresor, violento, Ujú, patriarcal. Pero como tú dices, sí tuvieron cierta agencia, todos ujú, ellos. Eh, Tanto que fueron por esa agencia, no por esas decisiones que optaron por tomar, por decir, transgredir las normas, porque la verdad, es decir, se podía hacer entonces como ahora las cosas muy discretamente sin que nadie se enterara. Creo ujú, que lo que tienen en común todos estos individuos es que eran pues muy, ¿cómo decirlo?, muy abiertos en la expresión de su sexualidad. Posiblemente no eran los únicos. Quiero pensar que hubo muchísimos decenas o cientos de otros que también desafiaban las normas de la moral sexual de la época y que no sufrieron consecuencias, o al menos no tan graves ujú, como estos. La verdad es que cuando llegan a nosotros, llegan a través de los archivos porque se metieron en problemas con la ley. ujú, exactamente. Y por eso sabemos de su destino. Tampoco quiero decir que la sociedad novohispana fuera súper tolerante y súper libre y que había antros gays. Pues no, desde luego que no. Pero bueno, lo único que sí puedo afirmar con total certeza es que la homosexualidad, o lo que ahora llamamos homosexualidad, existía en todas las castas, en todas las calidades, tanto en las ciudades grandes como en la Ciudad de México, como en los pueblos pequeños, más recónditos, la practicaban los afrodescendientes, ¿no? Mulatos, mestizos, indígenas, españoles, con muy distintos resultados. Pero bueno, en todo caso, como decías, Ignacio, es muy importante eh, que estos estudios, como estudios históricos, no como casos, no queremos decir que qué bueno que hayan ocurrido estos casos, sino que se sigan estudiando. Y además que se sigan estudiando en función con sus relaciones a otras categorías, como la raza, la clase social. Por Ujú, ejemplo, Úrsula Camba tiene un artículo súper interesante sobre, bueno, sobre la sodomía en la carrera de Indias, es decir, en los barcos que cruzaban el Atlántico y el Pacífico, de hecho. Eh, y también estudios interesantes sobre los esclavos y los libertos, que por alguna razón había como el estereotipo de que eran como más proclives al pecado nefando, que por cierto, nefando, repito, significa que no puede ser dicho. Y la verdad es que estos individuos lo que hicieron fue decirlo, ¿no? O hacer que se dijera, hacer que se hablara de estas prácticas, pagando un precio muy alto, en casi todos los casos, la vida. Bueno, no en casi todos, mentira. La verdad, en la mayoría de los casos no terminó en la muerte de los sujetos, en algunos casos trágicamente sí. Este, y bueno, también decía la clase pasada, esto también que sirva de recordatorio, estos episodios que todavía hay muchos países en el mundo donde la homosexualidad es ilegal y no solo eso, sino que se castiga con pena de muerte, como ocurría en el virreinato de la Nueva España y desde luego en este programa protestamos enérgicamente contra eso y nos solidarizamos con las víctimas de esos estados homofóbicos. Pero bueno, con sí. esto llegamos al final. No sé si tiene sentido en este caso hacernos la consabida y tradicional pregunta. Primero porque no se trata de un personaje, sino son varios. En Ajá. segundo porque no sabemos mucho de ellos. Vamos, la verdad estos dos episodios no han sido realmente nos hemos salido un poco de eh, pues de nuestro esquema tradicional porque no realmente investigar a un personaje, ¿no? Y analizar sus pros y sus contras, sino más bien en casos judiciales. Ujú. Eh, Así que no sé si podemos hacernos esa pregunta o cómo la podemos como adaptar. ¿Tú qué opinas? Ah, Bueno, yo diría que Mary, Francisco y Pedro, porque evidentemente eran lo que yo puedo inferir que ellos, hubieran querido. Entonces, no, la Francisco, Luis y verdad, Pedro Valeriano, Mary entre ellos. entre ellos, no, creo que no se trata de eso. Pero bueno, Sí. como ya hemos sido regañados, no tú escuchas de que adoptamos demasiado el Fock y muy poco el Mary. Ujú. Creo que como un homenaje al valor de estos sujetos, yo diría que Mary, ¿no? Como un reconocimiento, digo, no sé qué tan buenas maridos o Sí, mujeres, quién sabe. esposas
harían, pero pues yo diría que Mary como, pues para que sirvan como ya como esposos, ¿no? Como un reconocimiento a su valor, ¿no? A su valentía, como un ejemplo para mí de valentía, ¿no? Una Porque además setieja. algo también muy impresionante es que en muchos casos, incluso sometidos a tortura, no revelaban el nombre de Ujú. de sus cómplices o de sus amantes, ¿no? De sus parejas sexuales, o bueno, en este caso no solo sexuales, sino románticas. Sí, Así que son muy admirables y por lo tanto merecen casarse sí. entre sí o con otros. Mary. Y para cerrar, a mí me gustaría retomar una línea del poema ya mencionado de Luis Felipe Fabre, que dice, cuando se están leyendo los cargos, bueno, en esta narración poética que hace, uno de los personajes dice crimen contra natura, ¿no? Lo anuncia y lo proclama para condenarlo. Pero luego aparece la naturaleza y dice, no puede ser un crimen contra la naturaleza, pues tal es su naturaleza, ¿no? Si su naturaleza es buscar la compañía masculina, afectiva, sexual o de cualquier otra índole, ¿por qué habría que calificarse contra natura si para ellos es lo natural, ¿no? Exacto. Ay, qué bonito. Muy buen cierre para este programa. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a todas, todos y todes por escuchar este episodio. Nos vemos, nos escuchamos o nos vemos, no sé, dentro de 2 semanas, este, con un episodio más. Ya vamos, ya estamos por terminar la temporada. Sí, exacto, ya hacia la recta final de esta tercera temporada y pues nos escuchamos muy pronto. Bye. Chao.